Buenos días a todos. Antes que nada, soy el doctor Ricard Sales de la unidad de coloproctología del Servicio de Cirugía de Juan 23 de Tarragona, y quiero darles la bienvenida en nombre de todos los profesionales de la unidad, cirujanos, enfermeras, estomaterapeutas, que conformamos la unidad de este servicio. Organizamos este primer workshop de manometría clínica contando con la colaboración de Biocablan, donde se va a hablar de la utilidad y las indicaciones de la manometría anorrectal portátil. La compararemos con la manometría clásica y se expondrán una serie de casos clínicos demostrativos. Esta sesión va a durar aproximadamente 1 hora y al final de esta hora vamos a abrir un turno de preguntas por el chat de la videoconferencia y que iremos trasladando a los ponentes. Solo una breve introducción. Sabemos que en una unidad de coloproctología debemos ofrecer a los pacientes afectos de trastornos del suelo pélvico, incontinencia fecal, defecación obstructiva, un buen estudio diagnóstico que debe incluir la manometría anorrectal como una de las pruebas de funcionalismo del mecanismo de la defecación. Nuestros ponentes van a tener que convencernos que el sistema portátil THD Anopress de Biocablan nos va a ser tanto o más útil que la manometría clásica, van a hablar de ello largo y tendido, a sabiendas de que, por ejemplo, en nuestro hospital también disponemos de la manometría clásica. Ellos nos van a hablar de las ventajas que puede ofrecer en muchos aspectos la manometría portátil. Les voy a presentar brevemente a los 3 ponentes. En primer lugar, hablará la doctora Erlinda Padilla, que es nuestra excelente R5 a punto de terminar, y que nos explicará qué dice la literatura acerca de la manometría portátil con el sistema Anopress, si está validado y si tiene ventajas respecto al clásico. Acto seguido, el doctor Francesc Feliu, con el que tenemos la gran suerte de trabajar desde hace mucho tiempo y que es la verdadera ánima mater de la patología del suelo pélvico en nuestra unidad y me atrevería a decir que en nuestra provincia, y que es uno de los responsables directos de que esta unidad en la que estamos trabajando esté acreditada como unidad avanzada por la Asociación Española de Cirujanos. Es board europeo en coloproctología y ha creado la unidad de incontinencia, me atrevería a decir que él solito, con su esfuerzo, en noviembre de 2011, que actualmente trata a más de 450 pacientes de toda la provincia, que uno de sus principales temas de estudio es el LARS, como saben, la disfunción defecatoria de pacientes intervenidos de cáncer de recto. Gracias a su esfuerzo, además, ha conseguido, junto con otros profesionales de distintas especialidades, algo muy difícil de conseguir, y los que estáis inmersos en esta patología sabéis que es difícil, que es crear una unidad multidisciplinar del suelo pélvico conjuntamente con rehabilitación, urología y ginecología, donde se abordan y discuten los problemas de las pacientes más que los pacientes, tal y como pensamos que se debe hacer, pero que a veces resulta tan difícil ponerse de acuerdo. En nuestra unidad se atiende a pacientes con defecación obstructiva e incontinencia fecal mediante técnicas de biofeedback, neuromodulación del nervio tibial posterior y de raíces sacras. Y finalmente disponemos desde mayo de 2019 del aparato del que hoy más vamos a hablar, que es el THD Anopress de Biocablan, habiendo realizado ya unos 50 estudios en pacientes con este dispositivo. Él nos va a hablar de las prestaciones del Anopress, de su utilidad para el cirujano, y tenéis delante vuestro un verdadero experto al que nos gustaría que lo acribillaseis a preguntas al acabar la sesión, igual que al doctor Roger Cabezali, que es nuestro siguiente ponente. Es médico adjunto del Servicio de Cirugía General de la Fundación Hospital de Calahorra, auténtico experto en la materia, con quien tuvimos el gusto de compartir unas horas de trabajo
hace un par de semanas en nuestro gabinete de exploraciones y que fue un encuentro muy fructífero, según nos dice el doctor Feliu, con especial dedicación a la ecografía anal y rectal para el estudio de la incontinencia fecal, patología proctológica y tumoral rectal. Cuenta con una experiencia dilatadísima de más de 500 casos y recientemente en el campo de la manometría anal clínica con un total de 35 estudios realizados y a él le va a tocar darnos lo que nos gusta a los cirujanos, un enfoque práctico de cómo abordar el problema. Los dos ponentes nos van a presentar también unos vídeos y al final acabaremos con una discusión de casos clínicos. Como les digo, esperamos sus preguntas. Reitero la bienvenida y esperando una gran participación, damos paso ya y abrimos la sesión. Muchas gracias. Con ustedes ahora la doctora Padilla, que nos va a hablar de los estudios de validación de la manometría portátil y qué aporta el aparato Anopress. Buenos días a todos. Yo os voy a hablar en cuanto a los estudios de validación y la comparativa con la manometría clásica. A modo de definición, la manometría es la exploración de los cambios de presiones al distender la ampolla rectal, que nos aporta información sobre el tono muscular anorrectal y la coordinación entre el recto y los esfínteres del canal anal, traduciéndonos así los cambios de presiones, los reflejos y también la sensibilidad. Las principales indicaciones, como decía el doctor Sales antes, son la incontinencia fecal, el síndrome de defecación obstructiva, la cirugía anorrectal, valorar la función antes y después de una cirugía y la sospecha de patología neurológica anorrectal y otras patologías funcionales. La manometría clásica utiliza un sistema de perfusión continua que detecta cualquier cambio de presión detectado por los transductores realizados durante la prueba. En este tipo de procedimientos se van a valorar la presión anal en reposo, el incremento voluntario máximo de la compresión, el incremento involuntario de la compresión, las resistencias y el reflejo anal inhibitorio. Aquí os enseño una imagen de lo que sería un ejemplo de cómo se ve un resultado después de detectar los cambios de presiones en una manometría clásica. La manometría tradicional es una prueba larga que se realiza con un catéter de agua multicanal. Lo importante de este procedimiento es que no se puede realizar en la misma consulta, que se necesita un laboratorio separado para su realización y que también los pacientes, para poder hacerse la prueba, necesitan una preparación con un enema de limpieza por lo menos 2 horas antes del procedimiento. Para esta prueba se necesitan como instrumentos el sistema de registro multicanal, el software de análisis, un ordenador, los catéteres de registro, el catéter para insuflar, la sala de procedimientos y los accesorios necesarios. Las principales limitaciones de la manometría tradicional es la necesidad de calibración, el tiempo que se requiere para la realización de la prueba. Aquí os voy a enseñar 4 gráficos que más o menos son los que van saliendo en las pruebas de la manometría tradicional. Aquí se ve la presión rectal, que es la línea que se utiliza como línea de base, que sería la línea roja, y en esta imagen ya se ven los picos detectados por los cambios de gradientes de presión durante el procedimiento, y la presión máxima voluntaria, que sería la diferencia entre en la basal y la máxima presión detectada durante el procedimiento. Esta es una imagen que se ve en cuanto al procedimiento del reflejo recto anal inhibitorio, que traduce después de insuflar 50 cc de volumen de aire durante la prueba de la manometría, y el reflejo de la tos, que es un mecanismo importante de continencia. En este contexto está la manometría anorrectal, la THD Anopress, que este es un nuevo manómetro anal portátil que nos permite mediciones de la presión total del canal anal. A diferencia de la manometría tradicional, la manometría tradicional solamente detecta los cambios de presiones en sitios específicos, pero el THD lo detecta manteniendo la presión a nivel de todo el dispositivo, que sería este. Este nos permite tener un acceso directo sin necesidad de interpretación de un especialista externo y se puede hacer en la misma consulta. Y la fácil interpretación de los datos manométricos y los resultados, que nos permite un seguimiento de los efectos de la rehabilitación o
la cirugía. A diferencia de la tradicional, esta utiliza catéteres llenos de aire de alta resolución, cuyo objetivo es evaluar las presiones de los esfínteres generadas por todo el canal. Existen dos estudios muy importantes que se realizaron para validar este dispositivo. El primero se hizo en 153 pacientes asintomáticos, cuyo objetivo fue formular los valores estandarizados para el dispositivo mediante la evaluación de un grupo de voluntarios sanos. Las mediciones incluidas, que más adelante el doctor Feliu os va a desglosar a detalle, fueron la presión de reposo, los incrementos máximos de compresión, el incremento de compresión involuntario, los incrementos de compresión de resistencias, las resistencias y las presiones de tensión. Este procedimiento se realizó con el paciente en decúbito lateral izquierdo con las piernas flexionadas y el registro se realizó cada décima de segundo durante la duración del examen y en promedio dura entre 5 y 10 minutos. Vale. Se incluyeron 153 pacientes voluntarios asintomáticos, no necesitaron la preparación con enemas a diferencia de la manometría tradicional, y los evaluadores se encargaron de que los pacientes entendieran los comandos del procedimiento, que eran apretar, toser y empujar. Y ya una vez introduciendo el dispositivo, el catéter, se evalúa el reflejo anal cutáneo, la presión de reposo, la compresión máxima voluntaria, la maniobra de la tos, las presiones de resistencias y la expulsión y la remoción del catéter. En cuanto a los resultados, se incluyeron 50 pacientes mujeres y 73 varones, de los cuales, en cuanto al grupo de mujeres, se hizo una subdivisión de pacientes que eran nulíparas y pacientes que ya habían tenido partos previos para poder compararlas posteriormente. Se obtuvieron los resultados que también fueron comparados con las series y los valores registrados por la manometría tradicional, que fueron aceptables. Y en el momento de comparar los grupos de hombres y mujeres, se observó resultados estadísticamente significativos en cuanto a la presión de reposo y la compresión voluntaria máxima. Y en el momento de comparar al grupo de las mujeres a las pacientes nulíparas y las que ya habían tenido partos previos, pues se observó diferencias estadísticamente significativas en cuanto a la presión de reposo. Es así que este es uno de los estudios con un mayor grupo de pacientes registrados en la literatura publicada que describen los valores normales de la manometría anal en sujetos asintomáticos. También durante este estudio se evaluó la aceptabilidad y la tolerancia de los pacientes con la escala visual del dolor, que demostró que los pacientes no presentaban dolor y fue casi de cero. Los valores normales han sido reportados en este estudio y fueron comparados, como dije antes, con la manometría convencional. Es así que el dispositivo es tolerable y puede ser usado en la misma consulta. El segundo estudio de validación se realizó en pacientes con incontinencia fecal, para poder compararlos con el estudio realizado previamente. En este estudio, los datos de pacientes con incontinencia fecal fueron evaluados con este dispositivo y se utilizó el score de St. Marks para evaluar la gravedad de la incontinencia fecal. Se evaluaron parámetros manométricos y presiones que fueron los mismos del primer estudio y también se evaluó la aceptabilidad con la escala visual del dolor. El objetivo de este estudio fue determinar la capacidad de detectar la disfunción del esfínter anal en pacientes con incontinencia fecal y compararlos con los valores normativos informados previamente. Los datos fueron recopilados de forma prospectiva y la severidad de la incontinencia se evaluó con la escala de St. Marks. No se necesitó la preparación y también se pusieron los 3 comandos: apretar, toser y empujar. Y se evaluaron los mismos parámetros que en el primer estudio. Se incluyeron 60 pacientes, de los cuales 45 fueron mujeres, 15 varones. El síntoma predominante fue la incontinencia fecal de urgencia y pasiva juntas en un 57% de los pacientes, la incontinencia fecal de urgencia en un 30% y la pasiva pura en un 13%. La mediana de la escala de St. Marks fue de 15 para las mujeres y de 11 para los varones. En cuanto a los resultados, se puede ver que las presiones de reposo para las pacientes femeninas fue de 25, comparando con los valores normales, que era de 40,
y para los varones que era de 30, comparando con los valores normales que eran de 38. Y así se obtuvieron las presiones de reposo, los incrementos máximos de compresión, las resistencias en milímetros de mercurio en segundos y la compresión involuntaria. Y al momento de comparar con los valores reportados en el estudio previo, se objetivó que existe una reducción estadísticamente significativa en todas las mediciones de presión. Los pacientes que presentaban puntuaciones más altas con el score de St. Marks tuvieron resultados manométricos más bajos, como era de esperarse, y los pacientes presentaron muy buena tolerancia a la prueba, con una VAS mediana de 0 durante la inserción y durante el procedimiento. Y como conclusiones, el TH de Anopres puede detectar una función alterada del esfínter en las personas con incontinencia fecal sintomática, y la principal ventaja es la fácil calibración, que no se necesita perfusión en agua, tampoco se necesita una preparación previa ni aplicación de enemas de limpieza, que las mediciones se toman de todo el canal anal y que esta prueba es una que se puede realizar en la misma consulta. Y eso es todo. Muchas gracias a la doctora Padilla. Le damos la palabra ahora al doctor Feliu, que creo que va a empezar con un vídeo. Sí, un minuto. Y luego nos explicará los registros, qué estamos registrando y para qué nos sirven los cirujanos la manometría clínica. Hola, soy el doctor Francesc Feliu, de la unidad de coloproctología del Hospital Joan 23 de Tarragona, y aquí estamos en nuestro gabinete de exploraciones proctológicas. Hoy es un día importante para nosotros porque desde hace más o menos mediados del año 2019 podemos disponer de este aparato de Anopres para hacer unas manometrías clínicas. Era un aparato altamente requerido por nosotros, puesto que no disponíamos en este centro de ningún aparato de manometría y los pacientes tenían que ser remitidos, trasladados a nuestro centro de referencia, que es el Hospital Universitario de Bellvitge, con lo cual evidentemente se retrasaban las exploraciones, se demoraban en esos estudios, y además desde finales de 2016 esta unidad ha sido acreditada oficialmente por la Asociación Española de Coloproctología, con lo cual con más criterio, con más voluntad necesitábamos este aparato. Entonces, para nosotros, comparado con la manometría clásica, nos fue de perlas porque es un aparato muy sencillo de utilizar, muy dinámico, muy práctico, muy rápido, muy versátil, que además evidentemente tiene su validez, su validación científica en comparación con la manometría clásica, y eso nos ha permitido pues, poderla utilizar prácticamente para cualquier estudio de cualquier patología de procesos anales, no solo de la incontinencia fecal, sino síndromes defecatorios obstructivos, antes y después de cirugías anales, con reparación de esfínteres, de fístulas, etc. Nuestra experiencia en este sentido es muy positiva, estamos realmente muy contentos. El aparato realmente es muy fácil de utilizar, es muy pequeñito, no pesa prácticamente nada, es reproducible, se puede transportar, aquí lo tenemos centralizado en esta unidad, pero se podría transportar perfectamente en otra sala, en consultas externas o en la planta. Incluso consta solo de una sola sonda en comparación con la manometría clásica, no utiliza un sistema cerrado de agua como la manometría clásica, y entonces es muy fácil de realizar. Y tenemos, el aparato dispone de 10 minutos para realizar la prueba, pero en 2-3 minutos ya prácticamente la tenemos terminada, con lo cual nos permite repetir la prueba si cabe, si consideramos que es necesario. Buenos días otra vez, muchas gracias a todos los que estáis conectados. Creo que me han pasado la cifra, sois más de 70 personas que estáis conectadas, pues estamos muy agradecidos. También no quería comenzar sin agradecer a la empresa Biocablan, que recordar que es el primer curso de manometría clínica que se hace aquí en España, y ellos pues han considerado, nos han agraciado con el honor de ser los primeros en realizar este curso, con lo cual para nosotros es un motivo de orgullo y les estamos muy agradecidos. También agradezco las palabras del coordinador de la unidad, el doctor Sales. Ha exagerado bastante, tengo que decirlo, supongo que se ha dejado llevar por más de 20 años de amistad,
y como todos los que estáis conectados estáis avezados en las patologías del suelo pélvico, como sabéis, los inicios son muy duros para todos. Nosotros iniciamos la unidad de incontinencia fecal aquí en el hospital en 2011, cuando nadie quería apostar por esas patologías, y eso fue fruto del interés y también del empuje que tuvieron una serie de personas, entre ellos los antiguos jefes de servicio, también el jefe de enfermería, que nos cedió por las tardes una enfermera, que es la actual enfermera estomaterapeuta, y como no, en el servicio otro compañero, doctor Escuder, que sin él, pues esto no hubiera sido nada posible. Luego los años han ido sucediéndose, ha venido gente más nueva y hemos podido hacer más cosas, y aquí estamos de lo que hemos más o menos apoyado a crear esta unidad de incontinencia fecal en Juan 23, que sí que puede dar un poco de servicio a toda la provincia de Tarragona. Sin más dilación, paso a la presentación que os tenía preparadas. En estos próximos 10 minutos, espero no enrollarme más, intentaremos dar respuesta a estas dos preguntas que hemos realizado, ¿no? ¿Qué estamos registrando y para qué nos sirven los cirujanos? Bien, aquí un concepto importante de la manometría portátil con la nanopress de BioCablan, a diferencia de la manometría clásica que todos tenemos en mente, es el concepto de onda. Es una sola onda, una única onda, que no solamente es importante el valor numérico de la presión en sí misma, sino la morfología de esta onda. Y una de las grandes ventajas de este dispositivo es la facilidad de interpretación y la rapidez, porque es una sola onda en una sola pantalla, no así esas 7, 8, 9 ondas que parece más un electrocardiograma que un estudio manométrico. Entonces intentaré desglosar estos 6 aspectos, estas 6 funciones de esta onda. Esta es la sonda que utilizamos, una sonda estándar, que como veréis cuando vamos avanzando en la presentación hay otro tipo de sonda que aquí se incorpora un balón, una sonda balón. Bien, y esta es la introducción, es como cualquier otra sonda, no hay ningún... es totalmente fácil, se introduce casi en la totalidad, hace efecto que la punta de la sonda esté ya en la ampolla rectal, habiendo sobrepasado el canal anal. La sonda tiene aquí, supongo que se puede apreciar, tiene un diámetro de unos 13 milímetros aproximadamente, 12 centímetros. Y esta es la representación esquemática en el ordenador. Otra cosa que facilita este aparato portátil es que se puede conectar, el software, se puede conectar en cualquier tipo de ordenador. No hace falta ninguna librería de ordenador. Y el aparatito portátil se conecta vía software, vía Bluetooth, con el ordenador que lo tengamos conectado. Entonces nos da la onda, la morfología de la onda en 6 partes y una serie de bases numéricas que intentaremos explicar en los próximos 5 minutos. Bien, lo primero es cuando introducimos la sonda, evidentemente todos sabemos que se produce el reflejo anocutáneo. Entonces esto se representa con un pequeño pico que desaparece inmediatamente y es el pico de la presión inicial de insertar la sonda. La segunda fase es le pedimos al paciente que esté inquieto, que no hable, que no tosa, que no se mueva, entonces se calcula la presión en reposo, el resting que se llama en inglés, durante 10 segundos. Entonces nos da la media, la presión media en milímetros de mercurio. Por eso ya podemos saber si está por debajo, si está por encima, ya podemos imaginarnos si aquella persona sufre de alguna patología, alguna hipertonía o de una lesión o un defecto de funcionalidad del esfínter. Pues simplemente colocando la sonda y estando 10 segundos. Los valores normales que se han validado, los estudios que se han presentado anteriormente, es para hombres entre 38 y 100 milímetros de mercurio y para las mujeres entre 40 y 103. La segunda fase es la fase de contracción voluntaria. Le pedimos a la persona que haga una contracción y que la mantenga, que intenta mantenerla, si no a trompicones, que intente mantener la presión durante unos 15 segundos. Y aquí se pueden desglosar en 5 grandes apartados numéricos. Un pico máximo, la presión máxima en el intervalo, que es al inicio, luego nos baja. Una presión media durante todo el intervalo de 15 segundos, una ratio entre la diferencia entre el máximo de contracción y la media de la presión en reposo, es decir, cuántas veces la presión máxima supera la presión media en reposo, y en porcentaje, el porcentaje de incremento o de reducción de esta presión en contracción respecto a la presión media en reposo. Y un dato importantísimo que es la endurance, que llaman en inglés, la resistencia, es decir, el tiempo que esta contracción supera el 50% del cociente máximo riesgo. Esto nos da una idea de la fatigabilidad. Y aquí en esta fase estamos evaluando la función del esfínter anal externo. Como sabéis, está formado por fibras musculares estriadas, es decir, se cansa.
todo el mundo, todos nos cansamos. Entonces, de alguna manera es un dato muy importante, que en 15 segundos podemos interpretar perfectamente. Entonces, esto lo podemos pensar si este paciente, en función de los datos que tenemos del paciente, de la situación física, del tacto rectal, de la ecografía neural que habíamos hecho previamente, pues podemos dar una idea si tiene una lesión, ya sea obstétrica, quirúrgica, de este esfínter o un defecto funcional de este esfínter al externo. Como veréis, llevamos apenas 30 segundos de exposición y todos los datos que ya en nuestra cabeza ya estamos asimilando, ya estamos elaborando. Los valores normales de la fase de contracción media, la presión media es entre 43 y 155 en hombres, poco menos en mujeres, 35 y 140, y en cuanto a la resistencia de endurance, entre 2 y 10 segundos en hombres, 1 y 9 segundos en mujeres. Después de esta fase de contracción dejamos descansar unos segundos a la persona y le decimos que haga un balsado, un efecto de tos. Como todos sabéis, aquí estamos evaluando el reflejo de balsado, o sea, anoxígeno. Una tos, un aumento de la balsada, produce un acto reflejo y se contraen las fibras del esfínter. Entonces aquí lo veis con estos picos. Cada pico representa una tos. Si estos picos están presentes, cabe pensar que no hay ninguna alteración neurológica, al menos no evidente, que el arco reflejo de los dedos pudendos está indemne y que las fibras musculares de los esfínteres están indemnes. Y finalmente, casi para acabar la exposición, la penúltima fase es la fase expulsiva, el strain que se llama en inglés. Lo decimos en inglés porque el aparatito está escrito en inglés. Entonces hemos tenido que aprendernos de estos 3 comandos. Porque en castellano, en catalán decimos contraiga, ¿no? Contracción, pero en inglés lo diferencia de squeeze y strain. Entonces le decimos a la persona que hay una fase expulsiva, es decir, y nos mide dos números. La media, la presión media durante todo el intervalo, que son 20 segundos, y un dato muy importante en porcentaje, que es la diferencia entre las presiones media de la fase expulsiva y la presión media en reposo. Y como todos podéis saber, todos los que nos dedicamos a esto sabemos que el valor fisiológico, el valor normal, tiene que ser un valor negativo. Es decir, cuando nosotros tenemos bolo fecal y queremos defecar, evidentemente se nos tienen que relajar los esfínteres para permitir la evacuación. En caso contrario, si este porcentaje saliera positivo, significaría, o al menos podríamos pensar, que el paciente está afecto de una defecación obstructiva, de un anismo o cualquiera de estas patologías. Por lo tanto, un valor positivo de este porcentaje, sobre todo si es superior a 20, casi es indicativo, con pocas dudas, de que puede indicar una contracción paradójica de los esfínteres. Con lo cual, si no hay una alteración estructural, si no hay un CL, etcétera, probablemente a este paciente ya le podemos indicar una terapia de rehabilitación del suelo pélvico. Los valores normales de la presión media en strain desde 11 a 62 en hombres y 22 a 78 en mujeres. Siempre no tiene que ser superior a la presión en reposo. Tiene que ser igual o inferior a la presión en reposo. Si utilizamos esta segunda sonda, ya de entrada o la cambiamos, como veis está dotada de una sonda, un globo balón, el volumen máximo de insuflación es 180 mililitros de aire. ¿Y qué queremos saber? Pues nos da parámetros sobre la sensación rectal, evalúa la formulación rectal. Entonces, un dato muy importante para acabar esta exploración manométrica es una insuflación rápida de 60 mililitros de aire, con lo cual, evidentemente, tiene que bajar la onda de presión. El recto capta que hay una distensibilidad rápida y automáticamente con acto reflejo se relajan los esfínteres y eso permitiría la evacuación. En el reflecto estamos evaluando el reflejo retinal inibitorial. Como sabéis, cuando existe es lo fisiológico, la presión tiene que disminuir. Cuando esta presión no disminuye, cuando este reflejo no está presente, ya pensamos en otro tipo de patologías. Por ejemplo, siempre nos ocurre el quiste, ¿no? La ausencia de este reflejo puede ser indicativo de enfermedad de quiste. Y finalmente, al tener este globo sonda, podemos identificar 3 tipos de sensaciones. ¿Qué sensación o qué volumen inicia la sensación? Vamos insuflando de forma progresiva, de forma lenta el balón. Le preguntamos al paciente cuándo nota este volumen. Por tanto, tenemos un primer dato. Un segundo dato, si seguimos insuflando, nos dará cuenta del deseo de evacuar. ¿Qué volumen inicia un deseo de evacuatorio? Y finalmente,
si seguimos insuflando al soldador, llegaremos a la conclusión de qué volumen da esta sensación de urgencia, que tiene ganas de secar y que ya no puede aguantarse más. Si insuflamos siquiera un milímetro más, entonces ya se activaría la evacuación. Los valores normales, en principio, se calculan la primera sensación entre 20 y 40 mililitros, la sensación de deseo entre 80 y 120, y entre 120 y 180, recordar que la capacidad máxima del globo son 180. No se puede informar por el peligro de que se pueda romper. Es la urgencia de evacuación. Y por eso y aquí tenemos toda una serie de parámetros con un escaso periodo de tiempo. Esto se puede repetir durante un máximo de 10 minutos. Entonces, brevemente, solo 2 minutos, los 4 o 5 patrones manométricos que podemos ver de una sola pasada. El primer patrón, la pérdida completa de actividad esfinteriana, tanto del esfínter interno como del esfínter externo. Como veis, la onda es muy plana, sí que puede tener un poco de un reflejo, pero tanto la presión en reposo como la presión en contracción es prácticamente iguales. Con lo cual veis que la ratio no aumenta, porque las dos presiones medias son prácticamente iguales, al igual que la presión en reposo. Entonces aquí podríamos pensar un defecto funcional de ambos esfínteres o una iatrogenia obstétrica o quirúrgica de ambos esfínteres. El otro patrón se ve, claro, simplemente viendo esta onda, sin prácticamente saber nada del paciente, ya podemos ver que la presión en expulsión está con picos y es claramente superior a la presión en reposo. Esta persona ya la orientamos con una contractura paradójica, simplemente sin apenas ver la paciente. O sea, es muy gráfica, muy ilustrativa. Defecto o no función del esfínter interno, pues lo mismo. Veis que la presión en reposo es muy por debajo de lo recomendable, con una presión media de 23. En cambio, las otras presiones de contracción y los reflejos están presentes. Veis el gran margen de la ratio es muy alta, muy superior a 2, 2,5. ¿Por qué? Porque el denominador es muy bajo, la presión en reposo es muy baja. Entonces, esto indicaría algo le pasa a este esfínter interno. Nos lo hemos cargado con una esfinterotomía demasiado amplia o realmente no funciona, no tiene tono basal. Y acabo, que el modelador ya me está insistiendo, el defecto de no función del esfínter anal externo, como veis, pues puede ser más o menos una onda plana. La presión en contracción voluntaria es muy similar a la presión en reposo, si bien en valores absolutos son más o menos normales, pero aquí habrá que estudiar qué le pasa en este esfínter externo. Igual, si hay un defecto funcional o realmente hay un defecto iatrogénico por una cirugía previa o una alteración en un impacto instrumentado, etc. Y para acabar, las hipertonías esfinterianas. Este es el típico gráfica, la típica onda de un paciente con dolor anal crónico, con dolor con una fisura subaguda. Aquellos pacientes que todos nos diagnosticamos de esto, pues van viniendo de forma reiterada a las consultas, les vas dando pomadas, no acaban de ir bien. La exploración física tiene una hipertonía, no se dejan explorar muy bien, pero sí que les podemos poner esta sondita manométrica bastante lubricada y, como veis, hay una hipertonía de estos del esfínter interno y del esfínter externo. Si donas en Start Exam, ahora se está validando, autovalidando la sonda. Lubricamos bien. Ahora a Elian le pondremos la sondita, ¿de acuerdo? Es como antes, más o menos, una sondita. Muy bien. Ya está. Muy bien, ya está. Perfecto. Ha hecho el reflejo anocutáneo, como podéis ver. Hacemos el resting. Ven quieta, no me hables, no me hagas nada. Muy bien. Ya está calculando las presiones en reposo. Como veis, una presión en reposo de una media de 40 milímetros de mercurio. Bueno, Lean, ahora cuando te diga tienes que hacer contracción como si te aguantases, ¿de acuerdo? Te diré cuándo empezamos y cuándo terminamos, ¿vale? ¿Estás preparada? Pues a la 1, venga, aprieta fuerte, 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 fuerte. Bien, bien, sigue, sigue, aguanta la presión, aguanta, aguanta, aguanta un poco más. Venga, aguanta, 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 no desfallezcas, aguanta, aguanta un poco más. Aguanta, son 3 segundos, 2, 1. Muy bien, Elian, venga, descansa, descansa. Bien, la presión en contracción máxima de 85 con una medida de 54.
Bien. ¿Qué tal, Elian? ¿Bien? Ya ves que no te hacemos daño, ¿eh? Venga, hazme una tos. Tose. Muy bien. Una tos más. Tose. Muy bien. El reflejo anotoxígeno lo tiene. Y ahora iremos por la tercera parte. Ahora tienes que hacer la fuerza contraria, como si quisieras hacer un pujo. ¿De acuerdo? Como si quisieras hacer de cuerpo. Yo tengo la sondita aquí y voy a luchar contra ti. ¿De acuerdo? También tiene que ser continua, no a trompicones, ¿vale? Te decimos cuando empezamos y cuando terminamos, ¿vale? ¿Estás preparada? Pues a la de 2, a la de 1, venga, aprieta fuerte, 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 venga, expúlsame a la sonda, fuerte, 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 más, un poco más, 2, 1, muy bien, descansa, perfecto, muy bien, lo has hecho muy bien, muy bien, ¿qué tal? ¿Todo bien? Perfecto. Bueno, muchas gracias al doctor Feliu. Yo creo que por el momento y con la explicación ya hemos conseguido vender alguno más. Ya no, Pres. Vamos a seguir ahora con el doctor Cabezali, que nos va a explicar cómo hacemos mucha práctica, nos explicará y luego ya empezaremos con los casos clínicos. Adelante, doctor Cabezali. Hola, buenos días a todos. En primer lugar, quiero agradecer a BioCaplan la oportunidad que me ha dado de participar en este primer workshop de manometría clínica, junto con los compañeros de la unidad de coloproctología del Hospital Universitario Joan XXIII de Tarragona. Llegados a este punto del método práctico, y con el ánimo de interés de que sea muy visual y muy práctico para todos los asistentes, vamos a explicar estos aspectos a través de unos vídeos que detallan los pasos a seguir en la preparación del material y posteriormente la realización de la prueba con el paciente, tanto de la manometría como del test de sensibilidad rectal. Para la realización de la manometría empleamos el aparato Anopress de BioCaplan. Este aparato consta de un software que se instala en el ordenador y que se comunica vía Bluetooth con el aparato de registro de las presiones. Esta información se recoge de la sonda introducida en ano, una sonda con un canal de aire, luego tiene la zona de registro para las presiones y este globo, que es el que nos permite realizar con la ayuda de la jeringa la prueba de sensibilidad a la distensión del recto y ver qué respuesta tiene el paciente en cuanto a notar que tiene la sonda, notar que tiene ganas de hacer deposición y, por último, la sensación de urgencia defecatoria. A continuación vamos a conectar la sonda. Como vemos, tiene dos conectores diferentes, uno a rosca que es complementario al que tiene Anopress, que como se aprecia claramente, esto encaja perfectamente con esto, mientras que este no podría encajar, y esto hace que no nos equivoquemos. Y por otro lado, este extremo es el que se conecta con esta jeringa, y esta jeringa es la que vamos a emplear al final de la prueba para hacer la prueba de sensibilidad con el balón. Esta sonda de Anopress, además de registrar las presiones, tiene este balón que nos permite hacer esta prueba de sensibilidad. Esta información llega al ordenador en tiempo real. Esta información la estamos viendo a medida que estamos haciendo la prueba, vemos los cambios en el registro de la curva, así como los datos numéricos de presión. En primer lugar tenemos esto de aquí, que sería toda la gráfica de la exploración, en este caso una manometría que ya está hecha, con la fase de reposo, la fase de contracción y la fase de expulsión, como si fuera la deposición. Asimismo, aquí vemos los picos del reflejo tuxígeno y las variaciones que tiene de la presión, y aquí en particular la valoración del reflejo anal inhibitorio. En cuanto a los mandos que tenemos aquí, los datos, observamos que tenemos los datos referidos a presión a nivel de reposo, de contracción, con el valor de pico máximo que tiene, la resistencia que tiene, es decir, cuánto dura el pico máximo, y la relación que hay entre la presión de reposo y la presión de contracción. Aspecto muy importante para valorar el informe de la manometría.
al igual que la presión que tiene en reposo, que valora sobre todo el esfínter anal interno, mientras que aquí estamos valorando el esfínter anal externo y el puborectal. Aquí observamos la presión de cuando le pedimos al paciente que hiciera el gesto de ir al baño. Y finalmente aquí lo que vemos en estos botones, en síntomas, lo que podemos hacer es situar en qué tipo de paciente nos estamos refiriendo. En este caso está marcado con incontinencia fecal, y aquí en las notas para el informe de impresión lo que hacemos es poner datos de la anamnesis, datos de la exploración física y los datos de la ecografía anal que se ha hecho previamente. Esta información se puede guardar y se puede salir de aquí. Y por otro lado tenemos el botón de conclusiones, que nos permite escribir el informe de manometría con los hallazgos que hemos encontrado, y este informe se guarda, se sale, y finalmente ya una vez que tenemos todo esto, dando al botón de imprimir, lo que nos hace es generar el informe de la manometría, en el que aparece por un lado la gráfica con los datos de presión, los datos manométricos, y por otro lado sale todo el informe que hemos puesto tanto en el apartado de síntomas como en el apartado de conclusiones. Y este informe lo podemos guardar en varios formatos, Excel, PDF o Word, y también lo podemos imprimir. Y eso nos permite entregárselo al paciente en el momento o de forma diferida. Eso ya cada uno como lo haga. Esta tarjeta es un elemento necesario e imprescindible para que la sonda funcione y se conecte con el aparato de Anopress. Una vez que hemos conectado la sonda, lo que hay que hacer es introducir esta tarjeta en esa ranura, y de esa manera automáticamente el aparato ya está dispuesto para poder hacer en primer lugar la calibración de la sonda y en segundo lugar ya empezar la exploración de manométrica. Como se puede apreciar en la pantalla, nos está indicando que apretemos el botón de Start para inflar. Esto lo que nos va a hacer es calibrar la sonda a presión atmosférica para tener el 0. A continuación lo que hacemos es apretar, y automáticamente la sonda lo que va a hacer es hacer el calibrado. Ya, a partir de ahora ya lo tenemos listo para empezar, darle al botón otra vez de Start e introducir en el canal anal para iniciar la manometría. Esta prueba se puede repetir las veces que queramos a lo largo de 10 minutos y normalmente con 2 veces que se haga es suficiente. Esa información luego se puede importar a la historia clínica del ordenador del hospital y también darle un informe correspondiente al paciente. El siguiente vídeo que podemos ver es un vídeo con paciente. Bueno, ahora lo que vamos a hacer, Teresa, es coger y poner el lubricante. Vamos ahora aquí a apretar el botón de Start, que es el siguiente paso antes de introducir la sonda y empezar ya la manometría. Podemos apretar el botón negro. A ver si podemos entrar bien, que es que esto a veces cuesta. Ya está. Muy bien. Ya hemos introducido la sonda. Entonces ahora lo que está haciendo la sonda ahora es recoger la presión ha hecho en primer lugar el plico de reflejo anocutáneo y seguidamente la presión de reposo que tiene la paciente. Esperamos un poquito para que se estabilice, y una vez que estamos en esa fase ya podemos empezar a recoger la presión en reposo, que es apretando el botón verde. Ahora durante un espacio de 10-15 segundos recoge la presión a ese nivel. A continuación vamos a pedir al paciente que a la de 3 haga fuerza de contracción para aguantarse las ganas de hacer de vientre, todo lo que pueda, y sin hacer subidas y bajadas, ¿de acuerdo? Y apretaremos también el botón rojo. 1, 2, 3. En esta fase lo que hacemos es recoger la fuerza que tiene de contracción fundamentalmente del puborectal y el esfínter anal externo. A continuación le vamos a pedir al paciente que a la de 3 haga 3 golpes de tos.
y nosotros no tocamos nada en el aparato. 1, 2, 3. Muy bien. Lo siguiente que vamos a hacer es valorar la presión que tiene cuando le decimos que haga fuerza como si quisiera ir al baño. A la de 3 lo haremos y nosotros apretaremos el botón azul. 1, 2, 3. Muy bien. Tenemos un indicador en pantalla que nos dice cuánto tiempo nos queda para poder hacer la exploración. En estos momentos 7 minutos 46 segundos. De todas formas, nunca llegamos a acabar ese tiempo porque con 2 veces que repitamos la exploración es suficiente. Ahora lo que vamos a hacer nuevamente es recoger la presión en reposo y apretaremos el botón verde. Ahora a continuación le pedimos al paciente que a la de 3 se aguante las ganas de hacer de vientre todo lo que pueda, contrayendo el ano. Y nosotros apretaremos el rojo. 1, 2, 3. Bien, a continuación le volvemos a pedir al paciente que haga 3 golpes de tos y en el aparato no hacemos nada. 1, 2, 3. Muy bien. Nuevamente vamos a pedir a la de 3 que haga fuerzas como si quisiera hacer de vientre. Y apretaremos el botón azul. 1, 2, 3. Y ya por último, con el manómetro, lo que vamos a hacer ahora es la prueba de sensibilidad de distensión rectal y el reflejo anal inhibitorio. Para ello lo que vamos a hacer es cargar 60 centímetros cúbicos de aire. Vamos a cargar 60 centímetros cúbicos de aire y lo que vamos a hacer es administrarlo de forma rápida y ver si la presión disminuye o no. Lo vamos más rápido. Y comprobamos que en la pantalla la presión está bajando, que es lo que tiene que ser por el reflejo anal inhibitorio. Ahora ya podemos sacar el aire. Y ya lo que vamos a hacer es parar la prueba, que para eso lo que hacemos es apretar este botón para parar. Y en el ordenador lo que hacemos es guardar los registros. Y ya tenemos la prueba hecha para luego estudiarla. Ahora lo que vamos a hacer, ya nos olvidamos de Anopres, no lo necesitamos, y lo que vamos a hacer es la prueba de sensibilidad a distensión del recto jugando con la jeringa, 3 jeringas de aire de 60 cada una, y lo que tenemos que valorar es en qué momento el paciente nota que tiene una sonda dentro, en segundo lugar, cuándo tiene ganas de hacer la deposición, y en tercer lugar, cuándo nota que está ante una situación de urgencia defecatoria. Vamos a empezar, se administra poco a poco el aire y vamos pidiéndole al paciente que a ver cuándo nota que tiene la sonda dentro. Vale, entonces más o menos lo ha hecho con 70. Ahora tiene que notar que tiene ganas de hacer de vientre. Avise cuando tenga ganas de hacer de vientre. Vale, con 90. Ahora, por último, cuando note que tiene urgencia defecatoria, que tiene que ir al baño. Vale, pues sería, de acuerdo. Entonces ya como hemos llegado ya a las 3 sensaciones que tiene que notar la paciente, ya podemos proceder a sacarle todo el aire de dentro. Vaciamos ese aire, vaciamos este aire, vacía este aire. Del todo. Ahora giramos la llave para poder aspirar el aire que está dentro, giramos nuevamente para sacarlo, giramos nuevamente la llave para poder aspirar lo que está dentro y ya vemos que ya no hay, ya se puede sacar la sonda y hemos finalizado la exploración. Luego también que deciros en relación con el apartado resultados. Los resultados, la verdad es que son rápidos, son fáciles de obtener porque, como ha dicho el doctor Feliu, es una gráfica de una onda, no estamos hablando de 8 registros en una pantalla que es más difícil de interpretar como se llama manometría clásica y que además la información que tienes junto con la que puedes sacar de la ecografía te permite hacerlo, si tienes tiempo, ambos informes y entregarle al paciente toda la información que necesita. Eso sería todo.
Muchas gracias, doctor Cabezay. Si queréis, después de vuestra exposición, pasamos ya a la presentación de casos clínicos. Si quieres empezar tú mismo, Vale. luego el doctor Feliu con los suyos. Vale, pues mira, a continuación os voy a presentar 3 casos clínicos correspondientes a un varón y 2 mujeres, en los que se realiza una valoración combinada mediante ecografía endoanal, manometría y prueba de sensibilidad rectal. Vale. Bien, pues vamos a por ello. En primer lugar, el primer caso se trataba de un varón de 62 años de edad, intervenido de fisura anal, un segundito, con un antecedente también de cirugía de hipertrofia prostática con láser verde en noviembre de 2018, que eso ha condicionado bastante su clínica, con una clínica posterior a esta intervención de alodinia y clínica perineal, que se le diagnosticó de un síndrome del elevador del ano y una disfunción ureterovesical, por lo cual estuvo en tratamiento de suelo pélvico con infiltraciones de estimulación con sonda rectal y placa en abdomen, y que a nivel de incontinencia presentaba una urgencia defecatoria con heces blandas, pero no tenía ni soiling, ni incontinencia pasiva, ni escape de gases. En la escala de Bristol, en situación normal, tiene unas heces normales 4-5, mientras que con los escapes 6-7. Y el Wessner era normal, era el Wessner de 10. En la exploración física, la separación de las nalgas, encontramos que el ano ya se queda algo entreabierto. En la estimulación de la piel perianal y el reflejo tusígeno mostraba ligera contracción del ano. El tacto rectal tenía el tono esfinteriano en reposo disminuido con un Oxford de 2,5 y había un muy ligero aumento del tono en la contracción activa. En la valoración ecográfica nos encontramos con lo siguiente. Tenía una longitud del canal anal de 3 centímetros. Aquí estáis viendo el canal anal alto, se ven muy bien los haces puborectales que tienen esta forma de U, que tiene tal vez un ligero acortamiento de la rama izquierda del puborectal, el esfínter anal interno que se ve aquí hipoecoico, se ve íntegro y los espesores de los mismos son normales. Cuando al paciente le pedíamos que hiciera un esfuerzo de contracción, observamos que no varía mucho la imagen entre el reposo y esta imagen de contracción. A nivel del canal anal medio, a 2 centímetros, nos encontramos con un defecto del esfínter anal interno en forma de croissant o pinza de cangrejo, con un defecto aproximado de 115 grados, que esto es consecuencia de la cirugía de esfinterotomía lateral interna. Un poquito más abajo en el canal ya nos encontramos la zona de transición entre lo que es el esfínter anal interno, que va desapareciendo, y el esfínter anal externo. Esto simplemente era para ver cómo es la gráfica la gráfica que aquí ha explicado el doctor Feliu de cómo es una gráfica normal de ecografía. Perdón, se me ha ido esto, un segundo, perdón. Y seguidamente lo que vamos a hacer es ya entrar en lo que sería la gráfica de este paciente. Esta paciente, lo que nos encontramos en primer lugar es que tiene una buena respuesta en el reflejo anocutáneo, con una cifra bastante alta del pico de este reflejo. Seguidamente vemos cómo la presión en reposo es baja, vemos que está en 25, cuando lo normal es que estuviera entre 35 a 70 aproximadamente. En la fase de contracción tiene una buena respuesta de pico máximo del esfínter anal externo, pero con una resistencia algo corta, pero estaría dentro de valores normales, y un descenso hacia la presión de reposo. El reflejo tusígeno está muy bien representado en la gráfica, no hay ningún problema. Aquí en la fase de expulsiva tiene una elevación de la presión y es algo más mantenida de lo habitual, y posteriormente vuelve al valor de reposo. Y en el reflejo anal inhibitorio vemos que la respuesta es buena. Si atendemos los valores numéricos, nos estamos dando cuenta que la presión de reposo es baja. Vemos cómo la respuesta que tiene de contracción es buena, pero sin embargo el coeficiente que hay entre contracción y reposo es muy alto, está por encima de 3,5, como consecuencia de esta hipocontractilidad y esta función
del esfínter anal interno. Y si comparamos también la fuerza expulsiva junto con el de reposo, vemos que claramente es mayor esta fuerza expulsiva, con lo cual esto está denotando dos cosas. Primero, que tiene esa disminución del reposo, y segunda, que puede haber un cierto grado de afectación en la expulsión por aumento de la presión. Y si hacemos la prueba de sensibilidad rectal, nos encontramos con que este paciente tiene algo alterada esta prueba porque es un poco retardada, es decir, la sensación de globo aparece a los 70 cuando lo normal sería entre 20 y 40, la sensación de defecación es en el límite de este periodo de rango, y finalmente la urgencia defecatoria, es decir, cuando nota la paciente que ya no puede aguantar más, está casi en el límite de los valores de exploración. En el caso clínico 2, nos encontramos con que es una mujer de 45 años, sin cirugías previas, con síndrome depresivo, con antecedentes obstétricos de 2 partos vaginales no instrumentales y episiotomía en uno de ellos, que a nivel de incontinencia mostraba una urgencia defecatoria alternada con estreñimiento, aspecto importante que luego veremos en los hallazgos de la manometría. Tenía unas heces con Bristol 4 normal y también tenía incontinencia urinaria de urgencia con unos escapes de 1 o 2 veces por semana. El Wexner era de 13, es decir, ya empieza a ser patológico, y el Oxford, como veremos después, 2,5. En la exploración física no se apreciaban cicatrices de episiotomía. Con la separación de las nalgas, el ano se mantenía cerrado. Tanto con la estimulación de la piel perianal como el reflejo tusígeno sí que había contracción del ano. El tacto rectal, como hemos dicho, el tono estaba disminuido en Oxford de 2, aunque sí se producía aumento del tono de la contracción activa. Y lo que es un aspecto también importante a valorar en las exploraciones es que en este caso se palpaba bien una buena integridad del esfínter al tacto. Cuando hacemos la valoración por ecografía, vemos que a nivel del canal anal superior es todo normal, se ve el esfínter anal íntegro, el puborectal también, y no hay alteraciones en los diámetros. En la fase de contracción vemos que apenas cambia, es decir, no hay mucha fuerza de contracción a este nivel. A nivel del canal medio nos encontramos que los esfínteres son normales, y en cuanto a espesores, esta zona de aquí anterior en las mujeres a veces nos puede despistar, porque podemos pensar que hay una disrupción del esfínter anal externo, pero ya explicaremos luego que no es así. Aquí se puede ver también que en una porción más baja del canal que está todo bien. El canal anal inferior no mostraba alteraciones, y lo que sí que es importante en las mujeres es determinar la medición del cuerpo perineal o tabique rectovaginal. Esto se consigue en base a la medición que se toma desde la sombra hiperecogénica que nos produce el dedo que tenemos introducido en vagina a la parte interna del esfínter interno. Esta medición, si supera los 10 milímetros, se considera normal, y por lo tanto ya descartaría que hubiera un defecto del sistema esfinterior a nivel anterior. En los hallazgos de la manometría, lo que nos encontramos aquí como dato más sobresaliente es que la presión de reposo vuelve a ser baja, la curva que aparece en la fase de contracción es normal, tenemos un buen pico máximo, pero vemos otra vez que la relación con la presión de reposo está por encima de lo normal a consecuencia de esta alteración que tiene la paciente en la presión del esfínter interno. Y luego también vemos en la presión de strain que la presión es mayor en la fase expulsiva y el porcentaje es positivo, aunque si bien no es que sea excesivamente positivo, superior a 20, pero también la paciente se queja de que tiene problemas con estreñimiento, incluso a veces tiene que hacer autodigitación para expulsar las heces. En cuanto a las pruebas de sensibilidad rectal, aquí es donde se ve mayormente esa alteración que comentaba de la expulsión, porque vemos que en la sensación de globo la tiene normal, la sensación de defecación ya se excede un poquito de los valores normales, y la urgencia defecatoria en el periodo normal
de los 180 centímetros cúbicos, la paciente no tiene esa sensación. Es decir, necesitamos mucho mayor volumen de globo para que ese recto tenga la sensación de defecar. Y por último, el último caso es una mujer de 54 años, hipertensa, con 2 partos y con ventosa, que tenía episodios, ocasiones de incontinencia, heces sólidas, que tenía también soiling, pero no urgencia defecatoria, que en la exploración física no tenía cicatrices perineales, la separación del ano, de las nalgas, mostraba ligera apertura del ano, la estimulación de la piel perianal y del reflejo tusígeno sí que hay una ligera contracción del ano, el tono de esfinteriano en reposo está disminuido con un OSFOR de 2 y apenas aumentaba nada el tono en la contracción activa. En las imágenes ecográficas, aquí sí que llama la atención, en el canal anal superior, vemos que el anillo del esfínter anal interno está roto, vemos que en esta zona no hay esfínter. Si lo queremos medir, vemos que es un defecto de 103 grados aproximadamente, los demás hallazgos son normales. En cambio, en el canal medio, a 2 centímetros, se ha recuperado la visualización de ese esfínter anal interno. Y en el canal un poquito más abajo nos vuelve a pasar lo de antes, esta imagen de que nos genera la duda de si puede haber o no una alteración en el esfínter anal externo. El esfínter anal externo en el canal bajo es totalmente normal y haciendo, como he dicho antes, la medición del cuerpo perineal, descartamos que haya esa alteración por la medición que es por encima de lo normal. En la gráfica, fijaros la diferencia que es totalmente diferente a lo que hemos visto antes y es muy parecida a uno de los ejemplos que ha puesto de referencia el doctor Feliu. Nos encontramos que si bien hay algo de respuesta en el reflejo anocutáneo, las presiones en el esfínter interno son muy bajas, no hay respuesta prácticamente del esfínter externo, aquí hay una mínima respuesta involuntaria con el reflejo tusígeno y la respuesta en la fase expulsiva es un poquito mayor que en el reposo, pero prácticamente no hay. Y si vemos, en cambio, al hacer las pruebas de sensibilidad rectal, nos encontramos con que la sensación de globo la tiene un valor normal, la sensación de defecación también la tiene un valor normal y la urgencia defecatoria estaría en el límite inferior de la normalidad. Y eso es todo. Muchas gracias por vuestra atención. Bien, os voy a presentar 2 casos muy rápidos. Bien, el primero. ¿Qué pasa? Pero es una mujer de 55 años sin historia obstétrica ni antecedentes de interés, que explicaba desde hace mucho tiempo un cuadro con el estreñimiento crónico, que le decía con sus propias palabras que nunca tenía ganas de ir al baño. Esto es muy frecuente que nos lo expliquen. La clasificación de las heces, como veis, las heces es muy dura, son Christoph 1-2, y le pasamos los scores de estreñimiento general, que es el score de Kesse, que fue de 25, y el score ya específico de defecación obstructiva, el 8 score, fue con un valor de 16. Los valores normales de estos scores, como sabéis, es entre 0 y 5. La ecografía endonal que se hizo en esta paciente vio unos esfínteres íntegros, no había ninguna alteración anatómica, con cierta hipertrofia del esfínter interno, pero no era significativo. Entonces, sentándonos en la onda manométrica, como veis, ya a simple vista de esta historia, es el patrón típico para el columónico, la defección obstructiva, se ve claramente que en la fase expulsiva la presión media está claramente superior de la presión en reposo. Mirad qué porcentaje, no solamente es positivo, sino casi un 170%. Está claro que este paciente, sin cirugías anales, sin ningún tipo de alteración iatrogénica, ni obstétrica, ni quirúrgica, y habiendo confirmado por ecografía la integridad y la salvedad anatómica de estos esfínteres, pues probablemente esta paciente la entramos en el programa de rehabilitación con biofeedback y os puedo decir que ha mejorado satisfactoriamente. O sea, aparte, evidentemente, de empezar con un gurú, ¿no? Una higiene, consejos higiénico-dietéticos, cambiar los hábitos defecatorios, una buena alimentación, etcétera, etcétera. Y con el biofeedback, y mejoró bastante.
Y el segundo y último caso es nuestro caso típico que vemos en la unidad de incontinencia fecal. Prácticamente casi 2 de cada 3 personas con incontinencia fecal están con el paradigma que os voy a explicar. Es una mujer de 74 años, sin cirugía abdominal, 3 partos en principio tóxicos, al menos lo explica así la mujer, último hace más de 30 años, y explicaba desde hace mucho tiempo, más de 10 años de evolución, una incontinencia fecal verdadera a gases y a sólidos, con 3-4 deposiciones diarias, un Bristol elevado, 5-6, y pasándole las scores de estadificación, vemos que son bastante altos, un Wechsler de 18 y un Weissei de 20. La exploración física, el tacto fue completamente normal, y al tacto rectal ya detectamos una hipotonía basal franca y a la contracción, y un mínimo recto celebrado 1/3 que no era sintomático. En la ecografía anal, evidentemente, descartamos anomalías anatómicas de estos esfínteres, y la onda manométrica pues, es esta. Como veis, hay un buen pico de presión al entrar la sonda, también hay un buen pico en la maniobra de Valsalva, con la tos, una presión en reposo dentro de los parámetros normales, y en la presión de contracción del esfínter anal externo sí que hay un pico máximo aceptable, pero se cansa enseguida, y los valores siguientes están muy parejos al valor en reposo. Como veis, con una ratio de 2,2 y un endurance, una resistencia muy corta. Lo normal es a partir de 2 segundos. Es decir, que este esfínter externo no nos está respondiendo. En la fase explosiva sí que hay un pico inicial máximo, pero enseguida desciende, y como veis, la presión media está por debajo de la presión en reposo. Este es nuestro patrón típico de persona con incontinencia fecal, sin alteración anatómica de los esfínteres. Y esta persona también entramos en biofeedback, requirió biofeedback y neuroestimulación utilizada posterior, también nos mejoró bastante. Está englobada dentro de la... Nosotros utilizamos la clasificación etiopatológica de la doctora Arantxa Muñoz, que publicó en Cirugía Española el año 2008, y la califica como el tipo 5 o tipo multifactorial. Es una explicación de una mujer ya en la cierta edad, que ha sido madre por partos vaginales, en las que no se demuestra no ha sufrido cirugías anales, sino en las que no se demuestra ninguna alteración anatómica, pero que al paso de los años, evidentemente el cuerpo ya no, llega un momento que ya no compensa, el suelo pélvico hay un poquito de desvanecimiento, entonces da lugar a una disfunción, sobre todo del esfínter anal externo, y no tiene capacidad de contraer. Entonces, por eso es importante, y estas son las que suelen responder, las que más responden, en definitiva, a la terapia con biofeedback con neuroestimulación utilizada posterior. Y hasta aquí, muchas gracias por vuestra atención. Paso la palabra a nuestro moderador. Bueno, muchas gracias. La verdad es que ha sido, creo, una sesión muy clara, como el aparato, muy útil, y que estoy seguro que para los que estáis pensando en introducir este tipo de exploración en vuestras unidades, habrá que tenerlo muy en cuenta por la facilidad de uso, por la portabilidad, y porque además parece que nos puede ayudar mucho en la práctica clínica diaria. Ha habido dos personas que han efectuado preguntas. Estoy intentando abrir la primera de la, supongo, doctora Calderón Duque, que, a ver si aquí tengo, hace referencia, si acaso, al doctor Cabezali. Es para ti, ya que nos has explicado un poco los aspectos prácticos de uso de Anopress. La doctora Teresa Calderón Duque nos comenta: haces el cero primero fuera del paciente antes de poner lubricante, dando al intro, y después introduces y das de nuevo al intro hasta que se estabiliza y marcas el valor de reposo. Esto es lo que pregunta. Comenta, es un tema técnico que nos han dicho de hacerlo de otro modo, pero así nos va bien. Llevamos con él desde 2018 y estamos contentos. Una vez el intro para calibrar y una segunda vez antes de introducir. ¿Tienes algún comentario
Sí, no, es que es muy sencillo. Es decir, nosotros cuando calibramos, el aparato además en la pantalla te lo está marcando. Es decir, cuando tú has conectado la sonda y le has puesto la tarjeta, lo que tienes que hacer es calibrarla. La calibración la haces fuera del paciente, puedes poner o no gel, eso da igual, le das al start y entonces aparece la onda que sube a valores altos de presión hasta que llega al cero. Una vez que tienes hecho eso, ya has calibrado. Puedes poner el gel y lo siguiente que tienes que hacer es dar nuevamente al botón de Start, que es el negro, y introducir, porque en la pantalla te dice después de calibrar Hit Start y introduce. O sea que es que te lo está diciendo el propio aparato para que no te despistes. Respondiendo claramente, la calibración se hace fuera del paciente, evidentemente. ¿Algún comentario? Nada más que añadir. A la doctora Arantxa Muñoz, a la que hemos hecho referencia por ser una de las mayores expertas en el tema del suelo pélvico y a quien tenemos la suerte de conocer y compartir con ella muchas discusiones y cirugías, nos hace varias preguntas. Buenos días, enhorabuena por el workshop. Soy Arantxa Muñoz, ella trabaja en el Hospital Mutua de Tarrasa. Primera pregunta, ¿qué curva de aprendizaje creéis que se debe tener para ser eficiente en la exploración? La segunda es, ¿se necesitan o no se necesitan realmente enemas preexploración? Si queréis voy contestando eso ya, si queréis. Sí. A ver, la curva de aprendizaje. Sí. Bueno, gracias Arantxa por esas preguntas. En primer lugar, yo la curva de aprendizaje, la verdad es que es corta, es un aparato muy sencillo de aprender. A lo mejor lo que más dificultad tienes al principio es que hay que seguir muy bien los pasos de cómo conectas el aparato, cuando conectas la sonda, cómo haces la conexión Bluetooth, cuándo pones la tarjeta, cuándo se calibra, porque si el orden no lo haces bien, puedes perder la sonda y tienes que coger y empezar de nuevo. Eso por un lado. Luego, por otro lado, la curva de aprendizaje, bueno, es más sencillo, por supuesto, que hacer una ecografía anal. Te cuesta menos tiempo. La verdad es que cuando ya te manejas con la ecografía y te metes en el campo de la manometría, es más sencillo, pero aún así yo creo que es fácil. Luego, lo que has preguntado de la preparación, aunque es verdad que no hace falta preparar nada, yo, como a los pacientes cuando los cito para manometría, les hago a todos una ecografía, hago una valoración complementaria con ambas pruebas, sí que les digo que se pongan un enema de limpieza pequeño de 140, unas horas antes para asegurarme que vienen sin tener ganas de hacer deposición, simplemente. Más preguntas de Arantxa. El reflejo de Valsalva no puede estar traduciendo, aparte de una contracción anal, un aumento de la presión abdominal. ¿Qué pensáis? En relación a este aspecto, ¿habéis correlacionado los hallazgos con la exploración física? Sí, bueno, en principio lo que quiero es verdad que cuando haces esa estimulación lo que estás valorando es el reflejo de Valsalva. A veces no es fácil de valorar porque depende también de qué paciente tienes delante. Es decir, muchas veces los resultados con estas pruebas, aunque a priori son sencillos, el problema que tienes es la interpretación del paciente a la hora de saber llevar a cabo todos los gestos que tiene que hacer. No sé si el doctor Feliu en este sentido le ha pasado algo parecido, que depende un poco también de qué paciente tienes. Exactamente, estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho el doctor Canezali, pensar que accedemos a la manometría clínica personas que ya estamos avezados con la coloproctología, porque ya hace años que estamos tratando personas con problemas proctológicos y entonces para nosotros habéis dicho qué curva de aprendizaje tenemos con este aparatito. Pues yo no te sabría decir, Arantxa, exactamente cuántas sesiones necesitamos, pero en cualquier caso son muchísimas menos que si tuviéramos que aprender una manometría clásica que es la que entendíamos actualmente. Somos personas que ya realizamos de forma cotidiana ecografías endonales, entonces
el aparato, ya lo habéis visto, es muy fácil de manejar y como sí que es verdad, si te equivocas en los primeros pasos en las conexiones, pues puedes perder la sonda y tener que utilizar otra sonda, pero al menos bueno, tenemos un manual, un tutorial y nos apuntamos, ¿no?, de alguna manera y hacemos paso 1, paso 2, paso 3 y no solemos perdernos en este caso. En cuanto a la pregunta del reflejo de Valsalva, ¿qué duda cabe? Esto probablemente es una de las críticas que se ha hecho a este aparatito de manometría clínica, ¿no?, que es una sola sonda, se calibra toda ella con el área en su interior, en el calibrado, y se introduce en la sonda. Entonces, lo que mide esta sonda es toda la presión de todo el canal, no así como las sondas multicanal de la manometría clásica, que vas retirando la sonda y vas calculando. Entonces, es posible que cuando donatos un Valsalva pues haya interconexiones o haya interferencias, pero que duda cabe que más que el dato en sí, el dato numérico, lo que vemos es si realmente existe el reflejo o no existe. Lo que nosotros valoramos, ya que sabemos la historia clínica del paciente, sabemos sus antecedentes, lo hemos explorado, lo hemos tratado, lo hemos hecho la ecografía, ya al hacer un Valsalva, si se reproduce esa zona, este pico, entonces interpretamos que el arco reflejo está indemne y que al menos buena parte de las fibras musculares anorrectales están indemnes. Si no, ese pico no se produciría. En cuanto, obviamente, son personas que citamos en nuestro gabinete de exploración y les hacemos prácticamente todo, ¿no? La exploración física, el tracto rectal, la ecografía y hacemos la manometría, con lo cual son pacientes que evidentemente les recomendamos que previamente se hayan puesto un EMA de limpieza, aunque estrictamente hablando hacer una manometría no sería estrictamente necesario, pero es recomendable porque no solamente hacemos manometría, sino hacemos todo el resto de estudios. Seguimos porque hay más preguntas. Una última de Arantxa que se había quedado en el tintero. ¿Algú de la sala vol preguntar alguna cosa? ¿No? ¿Cómo se pregunta al paciente por los 3 tipos de sensaciones? ¿Qué preguntas se les hace? Nosotros lo que le decimos al paciente es explicarles qué es lo que tienen que decir. Es decir, en la prueba de extensividad rectal le decimos en primer lugar que nos avise de cuándo tiene la sensación de que la sonda la está notando, no que ya la sensación de base de que tiene algo dentro, sino que algo parece que se está hinchando. En segundo lugar, la sensación de que tiene ganas de hacer deposición, de que tiene ganas de evacuar. Y luego, por último, la sensación de que ya no puede más y que tenemos que parar porque si no se lo hace encima. A medida, eso se lo decimos todo de golpe, pero a medida que vamos avanzando con la insuflación, le volvemos a repetir en cada momento. Ahora tiene que decirnos en qué momento nota tal cosa, para que no se olviden y lo tengan presente. Gracias. La doctora Ruiz, lo dejaremos para el final. Nos da la enhorabuena de Santa Tecla y pregunta por el coste aproximado de Anopress. Esta pregunta la dejaremos para el final. El doctor Antonio Gutiérrez nos dice, no hemos definido los cuadros de disinergias defecatorias. Y en segundo lugar, ¿alguna aportación especial para el diagnóstico de neuropatías de pudendo tan en auge en estos momentos? Doctor Feliu. Bueno, en cuanto a la disinergia del suelo pélvico, una de las más conocidas es el anismo, ¿no? Entonces esto sí que se puede ver de entrada. Como habéis visto, en la onda manométrica es muy visual y en una exploración que puede durar 5 minutos podemos confirmar o no la existencia de esta fase de contracción paradójica. A partir de aquí es evidente que se puede complementar esta manometría con múltiples otros estudios a los cuales todos estamos avezados, pero que no todos tenemos la disponibilidad. Yo creo que el gran quid de la cuestión de este aparato es su versatilidad, su portabilidad y que su facilidad de interpretación. Nos da una interpretación muy rápida, prácticamente casi al instante, de qué le está pasando al paciente y es una información más que antes no teníamos. Nosotros, como he dicho en la presentación, desde hace prácticamente un mes y medio, sí que en este hospital tenemos disponibilidad de hacer manometría, tanto esofágica como endorrectal, por los compañeros de digestología, pero hasta ahora no la teníamos. Entonces, si queríamos complementar el estudio de un paciente, de estos pacientes complejos, como sabes, el que nos hace la pregunta, como sabes, estos pacientes son altamente complejos y cuestan mucho de interpretar, debíamos mandarlos a nuestro hospital de referencia, con lo cual se demoraba el estudio pues a lo mejor un año o un año y medio. Entonces, este aparato lo que nos da es una información más, con rapidez, con agilidad
y esto es lo que creemos que aporta, el gran valor que aporta este aparato. A partir de aquí es evidente que un porcentaje de esos pacientes son altamente complejos, no los acabamos de entender, muchas partes de la fisiología anorrectal todavía no la entendemos. Por ejemplo, todos los que nos dedicamos en este mundo, o la mayoría, hacemos terapia con las raíces sacras, y aún los más expertos en raíces sacras de este país admiten que todavía no se sabe exactamente el mecanismo por el cual funcionan las raíces sacras. Entonces, estamos en este punto. Yo lo que remarcaría es la facilidad de interpretación, la rapidez de interpretación de este aparato, y por eso, de alguna manera, estamos muy contentos de tenerlo. Perdón, Ricard, yo también quería decir al respecto de lo que ha dicho Francesc y de la pregunta que se ha formulado, que bueno, también tenemos en la curva, lo primero que aparece es el reflejo anocutáneo. Ese reflejo anocutáneo está mediado por el nervio pudendo y ramas medulares de S1 a S4. Entonces, si ese reflejo se ve alterado, ya tienes ahí un valor que lo estás viendo visualmente. Y luego también, por supuesto, lo que hemos comentado antes del reflejo tusífero, eso también nos ayuda a valorar. Evidentemente, la manometría, toda la información no te la puede dar, porque muchas veces tener un estudio adecuado de estos pacientes requiere tener otras pruebas, ¿no? Gracias. Una muy rápida, Roger. En el caso de realizar ecografía y manometría, ¿qué prueba se debe realizar primero? Sin duda la ecografía. Para mí la ecografía siempre. Doctor Feliu está de acuerdo. La doctora Muñoz Duyos parecía que se despedía, pero no, aún nos hace una última pregunta. ¿Cuánto tiempo necesitáis desde que el paciente entra en la consulta y lo despedís, más o menos? Que conteste primero el doctor Feliu, porque prefiero hacerlo en segundo lugar. Bueno, si ya conocemos al paciente y viene derivado de nuestras consultas, pues el tiempo se acorta, pero si tenemos que hacer una ecografía anual de una manometría, pues a lo mejor estamos 15 minutos en total, no más de 15-20 minutos. Vale, yo en mi caso, como tengo menos presión asistencial que el doctor Feliu, pues puedo programarlos con más tiempo. Es verdad que el tiempo más o menos es lo mismo, lo que pasa es que yo lo que hago es ya dejar también hechos los informes y el paciente se va con todo al médico que ha remitido al paciente, con toda la información. Y eso supone más tiempo, pero no mucho más, ¿eh? Media hora más o menos. ¿Puedo pasar a preguntar alguna cosa? ¿No? Sí, yo quería saber si después de la rehabilitación suelopélvico con el biofeedback, ¿cuándo repetís la manometría? Si la repetís. Supongo que se ha oído, nos preguntan de la sala si después de hacer una terapia de rehabilitación suelopélvico con biofeedback se puede repetir la manometría y qué tiempo, qué intervalo lo hacemos. Es evidente que eso es una de las indicaciones de los estudios manométricos, ¿no? A realizar la manometría antes y después de una terapia o de una sincronoplastia, si se da el caso, de una terapia de rehabilitación suelopélvica. No hay ningún manual estricto que lo pueda decir, entonces es un poco el criterio del profesional que lo está realizando. Aquí nosotros, como sabéis, hemos protocolizado una terapia de rehabilitación suelopélvica con 10 sesiones de biofeedback, luego volvemos a dar todos los manuales de score, de sensibilidad diario y defecatorio, que se realizan en un periodo de 3 semanas, lo vemos en nuestra consulta y a partir de ahí, si lo queremos oportuno, se puede volver a realizar una ecografía, una manometría y, si cabe, repetir o dar semanas de refuerzo del biofeedback. ¿Cuántas sesiones de biofeedback hay que dar? Eso tampoco es un dato que no hay nadie que lo pueda calificar de forma rotunda o categórica, ¿no? De alguna manera. Entonces, sí, lo importante de aquí, supongo que te has dado cuenta, que se puede repetir tantas veces como quieras, evidentemente, antes y después. Desde el Hospital de la Candelaria de Tenerife, el doctor Luis Eduardo Pérez insiste en el tema del timing de la eco y dice: ¿hacer primero la ecografía no alteraría las presiones en la manometría? Yo pienso que no, porque además, yo en mi caso, lo que hago es hacer la ecografía, escribo el informe de la ecografía en el ordenador, con lo cual estoy unos minutos, esos minutos de descanso, el paciente está totalmente en reposo,
y seguidamente es cuando hago la prueba. Es decir, no es una cosa que sea sin solución de continuidad. Hay como 5 o 10 minutos que el paciente está totalmente en reposo. Exactamente, completamente de acuerdo. Le haces la ecografía y cuando acabas intentas poner los datos en el ordenador del paciente, eso puede tardar 2 o 3 minutitos, le explicas al paciente la siguiente prueba que le vas a hacer y con todo ya suele pasar unos 5 minutos. 5 minutos que el paciente está en completo reposo, estirado en posición lateral izquierda en la camilla. Entonces yo estoy completamente de acuerdo, no tienen por qué verse alterado ningún parámetro por el hecho de que previamente hayas hecho una ecografía neuronal. Tengo en el chat a la doctora Yolanda Ribas de Tarrasa, con quien también colaboramos en el tema de la incontinencia, pero Yolanda, si nos escuchas, ¿nos podrías escribir en preguntas y respuestas tu pregunta, por favor? Porque no hay otra manera de saberla, si nos la pudieras escribir. Mientras tanto, para los dos ponentes, es evidente que después de lo que nos habéis explicado y la experiencia que tenéis, ¿volveríais en alguna ocasión, si podéis disponer de ella, como es nuestro caso, o utilizaríais en algún momento, en algún caso concreto, la manometría convencional? ¿O pensáis que con los datos que da el manómetro portátil en la práctica clínica diaria para tratar los casos es suficiente? Y después, si pudieseis hablar un poco también del seguimiento, de las pruebas de seguimiento de estos pacientes a los que llegáis a un diagnóstico, la manometría posterior al tratamiento, ¿cómo lo hacéis, Roger? Bueno, nosotros, el paciente que es remitido a mí para la realización de estas pruebas, yo les mando el informe, posteriormente el médico que lo ha remitido lo vuelve a mandar en función de la evolución, del tratamiento que se le haya dado. Estoy hablando, por ejemplo, de médicos de rehabilitación, y se repiten las pruebas pues un poco dependiendo de la evolución. Sí, claro, yo creo que en estos casos siempre hay que individualizar. Siempre que se pueda se repiten las pruebas porque es una prueba inocua que no molesta y que es fácilmente reproducible, ¿no? Entonces, en principio, en ese sentido no habría problema. Y lo otro que me has preguntado, no me acuerdo, ya se me ha olvidado. Si en algún momento te has planteado utilizar la manometría convencional, en algún caso. Bueno, yo aquí no tengo opción porque donde estoy yo no tengo manometría convencional. No sé si incluso la tendría que mandar a otra comunidad autónoma, porque yo estoy en La Rioja, que es pequeño. No sé si en mi comunidad hay o tendría que ir fuera. Y la verdad es que con los datos que me aporta el ANOPRES, no he tenido esa necesidad, pero si fuera necesario, por supuesto, lo mandaría donde fuera, ¿no? Doctor Feliu. Bueno, te has hecho una pregunta un poco malévola, ¿no? Es otra de las cuestiones, y yo creo que como todos siempre acabamos un artículo diciendo que se necesitan más estudios y más tiempo. Que duda cabe que el ANOPRES portátil hace muy poco tiempo que está con nosotros. Yo creo que el tiempo lo pondrá en su sitio, como todo. Veremos si realmente es una herramienta eficaz y sustituye a la que entendíamos o vemos por la manometría clásica. También es verdad que los aparatos y el training y la interpretación de la manometría clásica también evolucionan. Los últimos aparatos manométricos no son los que hace 20 años y también, como ha dicho el doctor Roger Cabezzali, depende de la disponibilidad. En un centro, como está el doctor Roger Cabezzali, que para hacer una manometría clásica tienes que enviar al paciente fuera de la comunidad autónoma, pues bueno, en este aparato, si estás a gusto y si realmente crees que has llegado a un buen diagnóstico y el paciente le das un tratamiento y el paciente responde, pues yo creo que la historia se acaba aquí. En centros donde, además de disponer de este aparato, hay otros servicios, otros departamentos que gozan, tienen la gran suerte de tener manometría esofágica y rectal, aquí está un poco la discusión. Y aquí probablemente se podría hacer un estudio colaborativo y bien hecho, científico, y durante un cierto tiempo
ver, hacer la misma prueba con los dos aparatos y ver si los datos y las conclusiones son las mismas. Creo que de alguna manera esto ya se está realizando en otros países y aquí está la gran pregunta que hoy en día pues no podemos responder. Yo creo que tenemos que esperar unos meses o unos pocos años para intentar responderla. Más preguntas. Al final hemos contactado con la doctora Rivas, a la que mandamos un abrazo. Nos pregunta, ¿hay algún plan para incorporar el software para poder hacer biofeedback? Está en ello la empresa. Está en ello la empresa. Está en ello. Me contestan los representantes de Biocablan que están aquí con nosotros que están en ello. Están en ello. Supongo que todo llegará. ¿Más preguntas en la sala? Pues bueno, la verdad es que creo que la jornada ha cumplido con creces el objetivo, que era informar y extender la manometría clínica, sobre todo a profesionales que están por empezar. Creemos que el aparato en cuestión, Anopress, es muy claro, muy fácil de usar y puede ser una buena herramienta para todos los que nos dedicamos en las unidades de coloproctología. La verdad es que felicitarnos todos por la jornada, agradecer de nuevo a Biocablan la oportunidad que nos ha dado de organizar este workshop, que esperamos que no sea el último. Y os dejo para que os despidáis, doctor Cabezal y doctor Feliu, y daríamos aquí por terminada la sesión. Muchas gracias. Bueno, pues yo nuevamente agradecer a Biocablan la invitación a participar. También agradeceros a vosotros, al servicio de a la unidad de coloproctología de Joan 23, que me recibisteis muy bien recientemente y como que tuve una mañana bastante agradable. Y nada más, y que ojalá los asistentes hayan sacado sus buenas conclusiones de este dispositivo, como yo las tuve en su día y como lo estoy valorando cada vez que trabajo con ello. Gracias. Pues nada más que añadir. Muchas gracias a todos los participantes que os habéis conectado. Sabemos que es de horario laboral y creo que hay alguno de vosotros, alguno de ustedes que está conectado desde Sudamérica, entonces doblemente agradecido. Y espero que os animéis a contratar estos aparatitos que realmente, si estáis dedicados y tenéis interés en la proctología, creo que vale la pena. Muchas gracias y hasta pronto.